Hola, bienvenidos. Hoy vamos a transmitir en vivo y tenemos una invitada maravillosa, Laura Castro, astróloga. Vamos a esperar que se conecten. Hola, hola Vivi, hola Julio, ¿cómo están? Hola Pati, ¿cómo están? Ahí está conectándose Laura. Hoy día tenemos un vivo maravilloso con Laura Castro. Vamos a poner aquí el tema de hoy. Muy bonito. Vamos a hablar de la luna y los linajes femeninos. Así que va a estar muy interesante junto a Laura Castro, astróloga maravillosa. La vamos a invitar ahora a que este live. Va a estar muy bonito el tema de hoy. Vamos a esperar. Hola Laura. Hola, Jimena, ¿cómo estás? Muy bien, qué rico tenerte aquí. Muchas gracias por aceptar esta invitación. No, gracias a ti por invitarme. Para mí definitivamente siempre es un placer compartir con personas que hacen cosas diferentes, diferentes a lo que yo hago, quiero decir, como lo que haces tú. Sí, Sí, la otra vez estuvimos hablando de los registros acá, chicos, un live hermoso contigo. Y hoy día vamos a ver otra de tus áreas, que es la astrología, que eres así maravillosa es. también como astróloga. Así que bienvenida, muchas gracias por estar en este espacio. Y cuéntanos, Laura, ¿cómo llega a ti la astrología? ¿Cómo llega a tu vida? Espérate, voy a subir un poquito mi cámara que te veo diferente, listo. Cuéntame, ¿me estás oyendo bien? ¿Se ve bien y se oye bien? ¿Te ves bien y se oye bien? Súper, perfecto. Bueno, te cuento, yo llegué a la astrología un poquito, digamos, me gusta decir que la astrología vino a mí en vez de que yo fui a ella. Entonces, como en el sentido contrario un poquito, en el sentido en el que yo, la primera vez que me hablaron de astrología a mí fue como a los 14, 15 años más o menos, una persona en Colombia, una mujer que consulté para otras cosas, ella me habló de astrología y me habló sobre mi carta natal. Y recuerdo muy bien que en esa época me dijo, ah, tú deberías estudiar esto, tú deberías estudiar la astrología. Y yo, ¿qué? No, no conocía en ese momento, no conocía absolutamente nada. En mi familia nadie me había hablado de astrología. Bueno, dato curioso, y como sé que tú trabajas con genealogía y constelaciones familiares y todo lo referente a la familia, en mi último viaje a Colombia reconecté con mi madrina y me ¿Mm? enteré, ajá, por cosas del destino nos habíamos alejado, me volví a conectar con ella y me enteré de que ella en realidad se estuvo formando con Mauricio Puerta, un astrólogo colombiano, durante mucho tiempo. O sea que en realidad ya había una persona en mi familia que había estudiado astrología, lo que pasa es que ella nunca, digamos que sí, siguió avanzando, sino que lo dejó un poco de lado, ¿no? Pero bueno, esa es como la parte Ella curiosa abrió que me enteré. la puerta a la familia, a la astrología. Exactamente, exactamente, pero yo en realidad cuando empecé a estudiar astrología en mi casa nadie nunca me habló de esto, entonces empecé a estudiar a los 15 años más o menos, empecé a aprender por mi cuenta, empecé a estudiar por mi cuenta, casi todo lo he hecho así de forma autodidacta y poco a poco he ido avanzando y bueno, y ahora es lo que hago junto a los registros acá, chicos. Claro, qué bonito, porque empezaste en una época que en la adolescencia, a los 15 años, y en la adolescencia uno conecta con la misión de vida. Entonces es muy potente lo que uno, a lo que uno le gusta en esa época. Y claramente esto era como te dijo la otra persona que te leyó la carta astral después, esto era la misión de tu vida y a los 15 años ya lo sabías de alguna manera. Claro, claro, claro. Y recuerdo que cuando yo empecé a leer sobre astrología, pues a mí al principio me parecía algo muy extraño. O sea, yo nunca había oído hablar de astrología, no, no sabía exactamente qué era, pero me acuerdo que cuando empecé a leer sobre los arquetipos, los 12 signos del zodiaco, sí me acuerdo de haber sentido que había algo que se expandía en mi forma de ver el mundo y cada vez me sentía más en mi lugar, ¿sabes? Como una noción de, empiezo a entender un poco cómo funciona esto, ¿no? Empiezo a entender, a tener mucha mayor claridad un poco sobre mi camino, porque obviamente lo primero que empecé estudiando fue mi propia carta natal, Claro, ¿sabes? Como empezamos un poco todos. claro. Mira, qué bonito cómo llega ahí. Bueno, hoy día vamos a hablar de un tema que es precioso, porque a mí me encanta el tema de las mujeres. Y vamos a hablar de la luna y los linajes femeninos. Entonces, eh,
cuéntanos cómo, qué significa la luna en la carta astral para las personas que a lo mejor no saben astrología y a lo mejor tienen su carta, la han sacado de las páginas que son gratuitas, pero ven la luna, no saben qué significa. Sí, ¿Qué? exactamente. Mira, la Luna junto al Sol son dos planetas muy, muy, muy importantes en nuestra carta natal. Realmente, si nos remitimos a la historia un poco de la astrología y cómo la astrología occidental, obviamente, estoy hablando de la astrología que acá en Occidente, principalmente en Europa, aunque si buscamos en la astrología maya, me parece que es igual, pero nos podemos dar cuenta que la astrología está basada en un principio por el ritmo entre el Sol y la Luna, ¿no? Y cómo el Sol y la Luna determinan, bueno, las estaciones, pero también las cosechas, ¿sí? Cuándo plantar, cuándo no plantar, ¿no? Entonces estamos en un ritmo que está combinado por el Sol y por la Luna, ¿ok? En nuestra carta natal, como arquetipos, que es con lo que trabajamos sobre todo en astrología, pues el Sol nos habla mucho más, obviamente, de un proceso de conciencia. El Sol es la estrella principal, es la única que tiene la estrella de nuestro sistema solar, es la que da luz, la que da sentido a nuestra existencia, la que da una dirección, digamos, en el desarrollo de nuestra personalidad, ¿no? Y a mí me gusta decir que cuando nos conectamos con esa energía solar, pues pasa lo mismo que pasa en el sistema solar, nuestro mundo entra en orden, ¿sí? Porque las fuerzas de gravedad de nuestro interior entran en orden, ¿sí? La luna, por el contrario, no tiene luz propia, ¿sí? Eso ya nos dice algo súper importante, y es que la luna nos remite a un mundo que no es consciente, ¿sí? Donde vamos a hablar de lo inconsciente, de lo que está oculto, entre comillas, ¿sí? Lo que tenemos que hacer un esfuerzo, digamos, bueno, tenemos que estar un poquito conectados con esa parte nuestra que es muchísimo más íntima y emocional. ¿Sí? Entonces, la luna como arquetipo en astrología y en nuestras cartas natales la podemos ver de una forma exterior o de una forma interior. ¿Sí? Y externa nos habla de mamá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo en la infancia yo percibo que es mi madre? ¿Sí? ¿Cómo entro a generar un vínculo y a formarme una imagen, digamos, y cómo siento ese amor materno? Y esto es súper interesante porque nada tiene que ver con mamá realmente. ¿Sí? Es decir, muchas veces en astrología y la forma como yo aprendí astrología es, ok, si una persona tiene una luna, voy a poner un ejemplo, en Capricornio, mamá fue una mujer fría, fue una mujer distante, porque Capricornio es el signo del invierno, ¿sí? La luna está en el signo contrario, el signo de la luna es cáncer, ¿no? Entonces, dentro del arquetipo de la luna en Capricornio vamos a encontrar una madre fría, distante, que se le dificulta cuidar en su función, digamos, cuidadora y protectora, ¿no? Pero muchas veces nos damos cuenta que si yo le pregunto a la persona que tiene la luna en Capricornio, me va a decir, sí, así es mi madre. Y si yo luego pudiera espiar un poco la infancia de la persona y conectar con mamá, me doy cuenta que a veces mamá no era del todo así. ¿Sí? Pero por una razón muy interna del niño percibió a mamá de esa forma. ¿Sí? Entonces la luna nos habla de ese arquetipo externo, mamá, allá afuera, pero también nos habla de nuestro hogar interno, nuestra relación con nuestras emociones, con nuestro mundo interno. ¿Sí? Y esto es súper lindo porque es como la imagen del bebé en el útero, ¿no? Estamos al mismo tiempo en algo interno, protector, el útero protege, mamá protege con todo su cuerpo, y al mismo tiempo somos alguien externo a ese útero, que habita el útero. No sé si soy clara con esto, pero, pero creo que tú me entiendes. Sí, muy interesante. Yo no había escuchado nunca lo que estás diciendo. Me gusta muchísimo porque dentro de cada uno de nosotros está nuestra madre cuántica y nuestro padre cuántico. Claro. Entonces, cuando tú nos dices esto, bueno, tiene como dijiste, esta madre fría, dura, ¿cierto? Que uno entiende que viene de un linaje de mujeres que han sido frías, duras, castradoras, un linaje donde mujeres que han sufrido muchísimo y se ha repetido simplemente la forma de ser. Pero qué interesante lo que dices de que realmente todo depende de nuestra propia interpretación, como nosotros vemos nuestra propia madre cuántica y como finalmente nosotros nos tratamos nosotros mismos
a nivel emocional. O sea, es muy interesante esto que estás diciendo. Y además es súper interesante porque cuando lo analizamos bajo esta perspectiva, también nos abre la mirada a entender que nosotros como individuos llevamos en nuestras células todo nuestro sistema. ¿Sí? Y esto también en la astrología lo podemos ver. Nosotros no solamente somos nuestro sol, nuestra luna o nuestro ascendente, nosotros somos toda nuestra carta natal, la combinación de toda la energía de los planetas, y casi que cada arquetipo contiene en sí mismo todos los arquetipos y el resto de los planetas. ¿Sí? Solamente es como un foco de entrada o una perspectiva diferente, que nos permite tener otra tonalidad o conectar con otro tipo de energía, pero finalmente llegamos a lo mismo, la noción de unidad. Sí, sí. Súper interesante. En el fondo, los arquetipos tanto de la madre, como tú dices también, en la luna y el sol, y son la energía femenina y masculina que tenemos en todo nuestro árbol, y somos producto de todo nuestro sistema, y muchas veces somos, en el fondo, el resultado de toda nuestra energía de todo el árbol. Entonces, es increíble. ¿Y qué otra luna, por ejemplo, si tenemos una luna en cáncer? ¿Qué significa? Bueno, mira, esto es súper interesante. En realidad, hablar de las lunas en astrología nos podría llevar una eternidad. Sí. De hecho, hay libros que se han escrito. Sí, hay libros solamente sobre la luna. Hay un astrólogo argentino, Caruti, que habla sobre la luna como la memoria, el refugio. Para las personas que saben de astrología y que les interesaría, les recomiendo, es un excelente libro que nos habla solamente de la luna. ¿Por qué? Porque la luna, como nos conecta con la memoria en el útero materno y como nos habla de nuestro propio útero interno, nos conecta, como tú decías antes, con la memoria de todo el linaje, ¿sí? Claro. Entonces, como nosotros, a través de nuestra posición lunar, vamos a revivir de forma inconsciente memorias que a veces no nos pertenecen, ¿sí? Memorias que realmente pueden pertenecer a uno de nuestros ancestros, que puede ser ni siquiera nuestra madre, puede ser nuestra abuela, nuestra bisabuela, o puede ser la memoria de todo ese colectivo femenino, ¿sí? Conjunto que se expresa a través de nuestro propio mundo interno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para la luna en cáncer, como me preguntas, bueno, es una de las lunas más lunares, digamos, ¿no? Porque la luna está en domicilio, ¿sí? Claro. Entonces, una luna en cáncer es como que te guste o no te guste, siempre estar nadando en las memorias del útero, en las memorias del líquido, digamos, intrauterino, ¿no? Por eso las lunas en nuestra carta, cuando se abren o cuando se activan, digamos, por una herida, por una circunstancia emocionalmente complicada, nos damos cuenta que a veces tenemos reacciones epidérmicas. ¿No? Yo no sé si esto a ti te pasa, pero a mí me ha pasado muchas veces que el cuerpo reacciona, ¿no? Claro, ¿Sí? la alergia, alergia. Exactamente. ¿Pero por qué? Porque seguramente hay una memoria lunar que por allá se activa de nuestro inconsciente, ¿sí? Y que nos está diciendo, quizás nuestros ancestros por allá detrás nos están diciendo, cuidado, corre, levántate, llegó el tigre, ¿sí? Exacto, estás en peligro. Exactamente, pero que en realidad no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo, ¿sí? Sí. Sino que se activa de forma súper inconsciente. Por eso todo el proceso de nuestra luna es traerle luz a la luna, ¿sí? Aprender a integrar nuestra luna es fundamental porque si no, a mí me gusta decir que la psiquis del niño o de la niña secuestra la psiquis del adulto, nos pone en jaque mate en la vida, ¿sí? Qué Porque, me encanta. sí, porque esta luna de una forma muy inconsciente nos hace reaccionar y nos hace reaccionar de una forma animal y salvaje. No podemos controlarlo, ¿sí? Sí. Dependiendo de en qué signo esté la luna, la reacción será diferente, obviamente. Acá es donde entran los arquetipos. Pero qué lindo lo que acabas de decir, que cuando nuestro adulto, o sea, cuando nuestro niño se apodera de nuestro adulto y somos realmente niños para reaccionar a nivel emocional, que nos pasa muchísimas veces, porque estamos en las heridas, ¿cierto? Estamos en el dolor, culpando a mamá, papá, hoy día como estamos en la luna, estamos en el arquetipo de la madre, pero culpándola de todas nuestras penas, ¿cierto? Y con nuestra niña muy herida, yo conozco personas, yo que trabajo en el árbol genealógico,
personas de 40 años, 50 años que dicen, estoy muy molesta con mamá, la otra vez le dije que ya estaba tan molesta y empiezan a enojarse con su mamá a los 40 años y le pregunto, ¿cuántos años tienes? O sea, 5 o 40. Entonces, porque es la niña la que está molesta, la que está tratando de cobrarle a mamá, pero realmente cada vez que nosotros somos niños estamos representando probablemente a todos esos niños de nuestro linaje que no tuvieron la conexión con mamá, que por alguna situación diferente, la que sea, se desconectaron, que es muy fácil que ocurra además, que las madres a veces, no sé, tienen depresión postparto, nadie se dio cuenta, o mueren en el parto, o están muy distraídas porque tienen muchos conflictos con el marido. O sea, hay tantas realidades de por qué la madre no puede conectar con el hijo. Y después cuando somos adultos estamos cobrando por qué no está esa conexión, en vez de mirar que realmente nuestros padres son padres muy heridos, igual que nosotros, que hicieron lo que pudieron y lo mejor que pudieron. Exactamente, y si te das cuenta, bueno, empecemos por el hecho de que la maternidad no es algo simple, ¿no? Y no es algo de lo que hablamos en nuestra sociedad de una forma tan abierta. Últimamente, creo que últimamente en los últimos años las mujeres hemos podido empezar a alzar la voz sobre esto, pero se da por sentado que la mujer sabrá cómo ser mamá, ¿no? Entonces, imaginémonos, ¿no? Ya en todas estas generaciones anteriores, mujeres que a la hora de ser mamás entendieron o en su inconsciente dijeron, yo sé cómo funciona esto, yo tengo que saber qué es lo que mi hijo necesita, ¿sí? Como de una forma telepática, ¿sí? Pero que quizás no tenía las herramientas, porque no había el espacio para hablar de la dificultad de lo que implica ser mamá, porque psicológicamente, emocionalmente, físicamente hay una muerte y un renacimiento, ¿no? Sí, Entonces, solamente tengamos en cuenta todas esas generaciones anteriores de mamás que no venían con instrucciones, ¿sí? no tenía instrucciones. Exactamente. Y además, la sociedad les decía, les dice todavía, y se supone que tú tienes que saber cómo funciona esto porque tu instinto te lo tiene que decir. O sea, esto puede ser súper problemático, ¿no? Entonces, imaginemos esas mujeres que ya de entrada seguramente o probablemente no sabían cómo gestionar sus propias emociones y además tienen que enfrentarse a las emociones de otra persona que seguramente les proyecta las de ellos, porque eso son las relaciones, sobre todo en la familia, ¿no? Son tan intensas, ¿sí? Entonces ya podemos decir que para muchas personas la imagen con mamá no es fácil, el vínculo con mamá no es fácil, ¿sí? O sea, yo creo que todas las personas, todos los seres humanos, todos tenemos que pasar por esa etapa de integrar nuestra luna. Si no, no podemos seguir avanzando, ¿sí? Por eso a mí no me sorprende. Yo también trabajo con personas en la consulta astrológica y también 30, 35 años y llegamos a la luna y se desbaratan de una cierta manera o algo pasa y se abren, ¿sí? Y claro, ese mecanismo lunar que es tan instintivo además, y acá es donde viene como el juego de la luna para poder integrarla, es un mecanismo que nos ha permitido sobrevivir en nuestra infancia. Entonces, que nos ha servido para algo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta luna en Capricornio de nuevo. Como mamá percibí que mamá era una mujer fría y distante, yo me volví un niño muy responsable, muy frío, muy distante, muy pragmático para poder sobrevivir a mi realidad. Entonces, de una cierta manera, como que me volví un mini adulto para poder sobrevivir a mi realidad, ¿no? Y durante los primeros años de la infancia, seguramente esa super madurez, ¿sí? Fue algo que le permitió avanzar y por lo que lo reconocieron a ese niño, ¿sí? Como mira, mi hijo tan juicioso, tan aplicado en el colegio, ¿no? Entonces eso le dio un sentido de identidad al niño, ¿sí? O a la niña, ¿ok? ¿Qué pasa? Que más adelante, siendo adultos, ese mecanismo ya no sirve, se vuelve obsoleto, ¿sí? Y acá es cuando empieza esa necesidad, desde mi punto de vista, de reconquistar nuestra luna. Ah, bueno, entonces voy a ver ese arquetipo de niño interno que tengo yo o de niña interna y voy a posicionarme como mi luna me lo está pidiendo. Voy a ser la mamá que mi mamá nunca pudo ser porque es que nunca hubiera podido ser. Exacto. No podía.
¿sí? Y como tú dices, y quitarle la carga a mamá exterior, ¿sí? De que ella venga a reparar algo que ella nunca puede reparar porque nunca lo ha creado tampoco, Exacto. ¿sí? Y cuando hacemos eso, nos responsabilizamos 100% de nuestra luna y nuestra luna se abre de una cierta manera esa energía y se vuelve un súper talento, que esto es lo más lindo, Wow, ¿sí? es muy interesante lo que dices. Me gusta eso de reconquistar tu luna cuando uno es adulto y de transformarte en tu madre cuántica que tú realmente quisieras haber sido, porque muchas veces seguimos con el mismo modelo, como tú dices, así como esta luna en Capricornio, severa, y ¿por qué no lograste esto? Nosotros mismos, o sea, autoexigiéndonos, retándonos y todo lo demás, en vez de volvernos una madre amorosa, de decir, te felicito por haberlo intentado, qué bueno que lo hiciste, haciéndonos cariñitos, o sea, haciendo mucho más dulce nosotros. Entonces, me parece súper interesante. ¿Cómo se logra eso de reconquistar tu luna? Porque eso sí que me parece increíble. Bueno, lo primero es estudiar, desde el punto de vista astrológico, lo primero es estudiar la posición lunar, ¿sí? Entonces, dependiendo del signo en el que se encuentra la luna, esto ya nos va a dar indicaciones, ¿ok? Obviamente esto es muchísimo más complejo, entonces tenemos que estudiar también los aspectos que la luna hace con otros planetas, ¿ok? Porque acá empezamos a entrar en detalles de cómo se forma este arquetipo lunar. Entonces, por ejemplo, voy a dar mi ejemplo porque es el que mejor conozco, porque es el que me ha tocado trabajar más, obviamente. Sí. Pero yo, por ejemplo, nací con la luna en Leo. ¿Okay? Ya, La necesidad de una persona que nace con la luna en Leo es un profundo reconocimiento de mamá. ¿Sí? Es ser como el niño rey o la niña reina. ¿Sí? Yo quiero ser el centro de atención de mamá, yo quiero ser el centro del ombligo de mamá, ¿sí? Porque si no, siento que me muero, que mamá no me ama y me muero. ¿Ok? Entonces, si yo solamente me baso en esa luna en Leo, ¿ok? Entonces, para las personas que tienen la luna en Leo y no quieren entrar en más detalles, ya la primera capa es decir, ok, pero la realidad es que, uno, yo no puedo ser el centro de atención del mundo, yo no puedo ser el centro del ombligo de mi madre, ¿ok? Yo tengo que aprender a darme toda la atención, todo el amor, todo el reconocimiento que siento que mamá debería haberme dado o que mamá me dio. Porque acá puede pasar con esta luna en Leo que efectivamente mamá nos dio ese reconocimiento y nos puso en un pedestal. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Yo tengo mi luna en aspecto muy cerrado con Saturno. ¿Ok? Entonces Saturno es un planeta que castra, que limita, que regula. Claro, si yo veo mi situación desde mi punto de vista, yo llegué a un hogar donde tenía una hermana mayor. Entonces, yo ya no puedo ser el niño que ocupa toda la atención. Mi hermana tuvo ese privilegio de una cierta manera, siendo la mayor. Ella era la única a la que le daban atención. Yo llegué siendo la segunda. Entonces, ya había una noción de atención que es completamente distinta, ¿sí? Y con un sol en Pisces, que es mi sol natal, ¿sí? Entonces, una naturaleza muchísimo más tímida. Entonces, claro, yo, al contrario de ser una persona que va a expresar su luna en Leo de una forma muchísimo más leonina, yo era la niña tímida, que no hablaba, que no llamaba la atención, que se quería esconder, que se sentía incómoda, ¿sí? Porque esa oposición Luna-Saturno hizo que yo percibiera en mi infancia que mamá y papá no podían darme lo que yo necesitaba, ¿ok? Por X o Y motivo, ¿ok? Entonces, claro, todo el trabajo, por ejemplo, en mi caso personal ha sido, ok, tengo que conectar con esa luna, tengo que conectar con esa niña y tengo que darle mucha atención, exacto. y tengo que trabajar sobre el hecho de que está bien darme esa atención, ¿no? Porque Saturno me dice, no te des esa atención, no es correcto, hay más gente alrededor tuyo, ¿sí? Claro. Hay hermanas, primos, amigos, familiares, ¿no? Entonces, ok, ¿cómo logro venir y darme toda esa atención? ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo digo, reconquistar la luna y decir, y mamá, y esto es súper importante, y mamá, a pesar de que yo no lo haya percibido, me dio todo su amor y toda su atención, ¿sí? Y, es, Claro. y hago las paces contigo en el sentido en que entiendo que tú como mamá lo hiciste lo mejor posible, ¿sí? Me diste lo mejor de ti y que del resto yo me ocupo como mujer adulta, Exacto. ¿sí?
qué hermoso movimiento, me gusta muchísimo. O sea, de hacerte dueña de ti, en el fondo decir, esto es lo que yo necesito, esto es lo que yo sentí que no tuve por tu Saturno ahí, ¿cierto? Sí, Que de alguna manera te hizo no ver y no sentirte así y empezar a ponerte en primer lugar, porque en el fondo con una luna en Leo tienes que brillar y tienes que hacerte brillar a ti misma y qué importante hacer ese ejercicio para uno, regalarse para uno lo que uno necesita. O sea, yo lo encuentro claro, hermoso. claro, y si tú te das cuenta, la luna como súper talento que te trae, por ejemplo, la luna Leo, si yo me hubiera quedado en la timidez de mi sol en Piscis, yo no estaría haciendo live contigo, yo estaría debajo de las cobijas, a mí nadie me mira, a mí nadie me vea, ¿sí? Que me permite la luna en Leo, me permite brillar, me permite coger la palabra, exponerme, ¿sí? Ha sido todo un proceso, obviamente. Te cuento hoy el resultado porque estamos acá hablando desde el resultado, ¿no? Pero esto ha sido todo un proceso desde mi infancia, adolescencia, de trabajar con la timidez un poco más pisciana y permitirme el brillar desde el amor, obviamente, ¿sí? Pero entonces aprender a trabajar con nuestras lunas es integrar esa parte, esa necesidad infantil en nuestra vida adulta. Es algo que no podemos separar, tiene que ser intrínseco, ¿sí?, a nuestra existencia cotidiana. Como el sol y la luna están ahí todos los días, ¿sí? Esto no se trata de que conecto con mi luna y entonces los domingos me dedico a hacer actividades que nutren a mi luna. No, es de lunes a domingo integrar esa parte, esa energía lunar y reconocer cuál es nuestra necesidad, ¿sí? Se me ocurre algo de lo que estás diciendo, porque como yo te contaba que a veces las personas me cuentan sus quejas con las madres. Entonces, bueno, todos nos hemos quejado en algún momento, así que no. Voy a... Yo siempre digo que cuando uno decide ser madre, tiene que abrir un fondo, ¿sí? En el que uno ahorra plata para la futura terapia del hijo, porque a pesar de que uno sea perfecto, lo hará. Esta mi intimización. Exactamente, porque así yo creo que si el papá o la mamá sean perfectos, en algún momento va a tener que... Bueno, lo que te iba a decir es que se me ocurre que ya todos los reclamos que uno tenga lo anota. Ya, reclamos para mamá. Entonces, anota todos los reclamos y después todo eso que te falta, te lo das tú. Y eso entiendo que es, es reconquistar tu luna. O sea, todo lo que le reclamo a mi mamá, no se lo voy a decir a ella, me lo digo a mí y me lo regalo yo. Sí, y me ocupo yo misma o yo mismo de satisfacer el reclamo, ¿sí? Y esto es ser adultos. Ser adulto, ser adulto. ¿Ah? No soy la Exactamente. víctima, ya no soy la víctima que, ay, pobre mí, no. Yo me lo Ujú. doy, me lo regalo. Claro, y es, ok, venimos, y acá es donde yo uno mucho con constelación, con genealogía, que me parece súper interesante, ¿sí? Y es, ok, además esta posición lunar me habla de un arquetipo de memoria con el que yo vengo, que hace parte de la memoria de mi familia, ¿sí? Quiere decir que cuando yo reconozco mi posición lunar, cuando yo satisfago esa necesidad emocional, yo estoy rectificando probablemente cosas que mis ancestros no pudieron hacer. Cosas Absoluto, que por absoluto. X o Y motivo en mi línea genealógica no se pudo lograr. O sea, imagínate, pensando en tu luna en Leo, con una luna en Leo con Saturno al lado, o sea, para que no brille, para que no se muestre, podemos descifrar que en el linaje las mujeres no podían estar en número uno, las mujeres no podían brillar, las mujeres no podían trabajar, las mujeres tenían que estar en la casa, bien escondidas, ahí que nadie las viera, porque las mujeres no podían ir al mundo. Entonces, esta luna en Leo a ti te da la potencia, pero con el Saturno ahí, el desafío, la potencia para decir, voy a cambiar mi linaje y voy a ser la primera mujer que me voy a mostrar al mundo. Entonces, cuando tú abres esa puerta no solo para ti, sino que para todas las mujeres de tu linaje. Y es hermoso realmente cómo interpretar la carta también desde la genealogía, cómo se conecta y cómo realmente tú puedes ser ese fruto dorado que abres la puerta para que todas las mujeres desde tu
tu generación y ahí todos, porque se abre la puerta para todos, puedan mostrar todos sus talentos, que es hermoso realmente. Claro, es súper, súper linda. Y efectivamente, si tú miras las mujeres en mi familia, son mujeres muy saturninas, desde el deber, ¿sí? Claro, Debo ser el trabajo, en el hogar, en las relaciones, siendo madres, siendo mujeres muy desde lo que se espera que yo sea, pero no desde el brillo personal, exacto. ¿sí? Y esto es súper interesante porque cuando tenemos hermanos, por ejemplo, mi hermana, yo tengo una hermana mayor, mi hermana ya viene con otra luna. No es que las dos nacemos con exactamente la misma luna. Entonces es como cada miembro de la familia ayuda desde su experiencia personal a sanar como ese pedacito de los ancestros, ¿sí? Como ese pedacito de torta, un poco. Hermoso. Es hermoso lo que dices, porque mira, pensando en lo que dijimos al principio, la luna en Capricornio, esa mujer dura, fría, distante, que no conecta, a lo mejor madre ausente, todo lo demás. Entonces, voy a nacer en ese linaje de mujeres así, ¿cierto? Que no conectan con sus hijos. Y yo voy a reconquistar mi luna y voy a ser una mujer amorosa, dulce, conectada, en presencia, y voy a abrir una nueva forma de ser de las mujeres de mi linaje que venían completamente desconectadas, que esto se llama un movimiento interrumpido, o sea, se interrumpió la maternidad y hoy día yo voy a maternarme a mí y voy a ser la primera madre conectada de mi linaje. Y es un regalo para todas las madres que ya están y las que vendrán. O sea, es precioso realmente pensarlo Claro, así. y además, digamos, si cogemos el ejemplo de la luna en Capricornio, claro, Capricornio nos conecta mucho con la responsabilidad, ¿no? Con el deber ser, lo que te necesitamos ser. Y acá lo que tú dices, vemos mujeres donde se les ha obligado a hacer algo. Entonces, y bueno, en a veces circunstancias muy, muy fuera de sus manos, ¿no? De su alcance. Me acuerdo de haber trabajado con una persona acá, con esta luna en Capricornio y con varios planetas en Capricornio. Y hablábamos de esto, ¿sí? Y hablábamos de las mujeres en su familia. Y me decía, claro, mi mamá es una mujer efectivamente muy fría, muy distante. Y yo le preguntaba por su abuela. Me decía, no, pues mi abuela aún más fría y distante. Y me dice, pero claro, es que a mi abuela le tocó vivir la guerra, obviamente, mujeres, ¿sí? O familias que acá en la región en la que yo estoy, las memorias de guerra son muy, muy, todavía están muy, muy presentes, porque efectivamente mujeres en hogares en los que los hombres tuvieron que irse a luchar y las mujeres les tocó volverse la mujer hombre, ¿no? Entonces, desde su energía femenina no podían existir, les tocó completamente masculinizarse para sobrevivir, ¿no? Entonces, hoy en día, todo de la sanación de esta persona con una luna en Capricornio era conectar de forma responsable, ¿no? Una palabra clave de Capricornio, ¿sí? Y dándole una estructura, pero responsablemente ocupándose de su feminidad, que sería como irse a Cáncer, ¿no? Integrar el eje, ocupándose de sus emociones, es lo que le permite a ella, como te dice, como destrabar el bloqueo de energía de toda su linaje, que en algún momento, y esto es bonito, y es que esa herida lunar nada tiene que ver con un problema de desamor. No es que mamá no nos haya amado, ¿sí? No es que mamá no haya querido cuidarnos, no es, o la abuela, no. Es que en algún momento ese mecanismo que tenemos impregnado en nuestras células nos permitió sobrevivir como clan. Es esa memoria de decirle a la gente que viene debajo, cuidado, que así aprendimos, así no nos mata, así no nos come el tigre de nuevo, ¿no? Así es, porque tal como tú dices, muchas veces estamos programados desde nuestros dolores, sobre todo allá en Francia todavía, son abuelos que son los que estuvieron en la guerra. Claro, Entonces, claro. claro, y está programado el clan para sobrevivir a la historia difícil. Entonces, muchas mujeres se tuvieron que masculinizar porque, por ejemplo, el hombre se fue con otras mujeres, por ejemplo, la También. se quedó con 10 hijos y tuvo que trabajar en 3 partes, lavando ropa, cocinando, etcétera, y los hijos estaban abandonados, ¿cierto? Y ahí la mamá tenía que esforzarse por tener el dinero para sus hijos, y era muy masculina. Entonces, ¿qué aprendieron los hijos? A ser también mujeres masculinas, ¿cierto? Y vienen de ese linaje y de entregar la feminidad, y sobre todo en esta época en donde nosotros, de alguna manera, nos ha costado muchísimo a las mujeres también mirar la energía femenina con amor,
porque pensamos que la única forma de sobrevivir es siendo masculina. Entonces, hacer ese cambio, regalar esa energía femenina al clan es maravilloso también, es muy bonito. Claro, y creo que tú tocas ahí un punto que es muy interesante y es que efectivamente las mujeres porque vivimos en un mundo dominado por una energía masculina, sí, Sí. vivimos en un sistema muy masculinizado. Las mujeres para encontrar nuestro lugar nos ha tocado de una cierta manera utilizar mecanismos masculinos. Y yo creo que en algún punto de la historia esto era necesario de nuevo, ¿sí? Era fundamental para la existencia. Pero creo que ahora, con todo el movimiento de conciencia que se está generando, tanto los hombres como las mujeres, tenemos que volver a conquistar nuestra energía femenina. Esto sería Luna-Venus en la astrología, porque Venus también tenemos que tenerla en cuenta, ¿no? Pero bueno, Luna principalmente, ¿no? Que es volver a esa conexión con nuestra necesidad de ser cuidados, desde nuestra historia, obviamente, desde nuestro propio arquetipo lunar. Por eso les digo, súper importante no solamente mirar el signo lunar, sino mirar, bueno, la casa en donde se encuentra, pero para mí, para poder trabajar con profundidad el arquetipo lunar, sobre todo mirar con quién se relaciona la luna en nuestra carta, cuáles son los aspectos que hace, ¿sí? Porque esto nos va a dar muchísima indicación de cómo sanar ese arquetipo lunar o cómo reconquistar esa luna, ¿sí? Y poder integrarla y llevarla en nuestro corazón todo el tiempo, que es el propósito, ¿no? Claro. Y cuando hablamos, por ejemplo, de los linajes donde hay, donde la mujer es súper poderosa, los matriarcados, digamos, qué luna sería esa, de esa luna tan poderosa, esas mujeres tan potentes que son Bueno, ahí tocaría ver, ¿no? Tocaría ver si esa potencia femenina se hace desde una energía femenina o desde una energía masculina, yo voy ¿no? a decir lo que yo he visto en el árbol, porque los matriarcados se construyen generalmente de relaciones de violencia del hombre violento con la mujer. Entonces la mujer despierta, digamos, a esta violencia del hombre y comienza a violentar al hombre, ya de vuelta, como vamos a devolverte. Y entonces se vuelven, o sea, nacen estos matriarcados a partir de la violencia también que sufrieron ellas, pero ahora para defendernos vamos a ser matriarcas poderosas y vamos, entonces el hombre lo vamos a anular, ¿ya? Entonces, es todo un movimiento que surge, digamos, de la violencia de una parte a la violencia de otra, porque finalmente también la mujer se vuelve violenta en los matriarcados y ahí logramos el desequilibrio de las relaciones. Claro, y ahí Entonces, no estamos hablando de una energía realmente femenina y realmente 100% lunar, porque la energía lunar, o sea, si yo cojo la luna o el arquetipo lunar en el tiempo cero de la humanidad, vamos a decirlo hasta así, como que la saco, ¿no? Esto no se puede hacer realmente en una carta natal, todo se tiene que leer en conjunto, pero sí, pero digamos que si la saco, esta energía femenina de que me habla, la energía lunar nos habla del el cuidado, el amor, contener, acoger, proteger, nutrir, ¿sí? La energía femenina es una energía muy receptiva. Por eso, para conectar con nuestra posición lunar, lo primero que tenemos que hacer es aceptar sentir lo que sea que esté ahí, sentir, ¿sí? No tenemos que hacer nada, es cerrar los ojos y sentir con nuestro corazón qué se está presentando, ¿sí? Entonces, en este caso que tú me das de este matriarcado, yo te diría, ok, acá el problema es que no estamos hablando de una energía lunar como tal, estamos hablando de una energía lunar que tuvo que equiparse de un mecanismo de defensa masculino, masculinizarse, para poder existir y defenderse, ¿no? Y esto puede pasar con lunas, por ejemplo, lunas en conjunción con Marte, ¿sí? La rabia, ¿sí? La afirmación, ¿sí? Lunas con Plutón, por ejemplo, que Plutón hay telita para cortar, ¿sí? Por ejemplo, una luna en Escorpio también, lunas en Escorpio que tienen un mecanismo de defensa súper fuerte, ¿sí? Bueno, entonces acá tocaría ver, como que toca ver con cada carta claro, cómo se manifestaría esto, ¿no? Porque hay muchas posibilidades, no hay solamente una luna que yo te diga, si tienes esta, acá estás, ¿no? claro. Sí, claro, depende de tantas cosas la carta astral. Mira, dijiste algo súper interesante, que es como la luna nos va a permitir sentir. En una sociedad en que nos cuesta muchísimo ser vulnerables y mostrar nuestras emociones y decir lo que sentimos. O sea, qué poderoso es llegar a decir lo que uno siente,
y hacerse consciente también de lo que uno realmente siente. Sí, yo te diría eso, lo más poderoso es sentir lo que uno siente, permitirse sentir lo que uno siente, ¿sí? Porque, y acá me parece, me parece que es súper importante porque cuando estamos en un camino de sanación, cuando estamos en un camino en el que queremos conectar con nuestro ser, que finalmente yo no conozco, y tú me dirás si en tu experiencia has encontrado a alguien, pero yo personalmente no conozco a ninguna persona que me haya dicho, yo quiero ser infeliz y estar desconectado. Yo no conozco eso, Quiero ¿sí? ser Infeliz y estar... No, yo lo que veo es que todo el mundo, todos estamos buscando exactamente lo mismo. Ser felices, sentir ese amor, sentirnos en ese amor que nos trae paz, serenidad, calma y sentir como que las aguas internas se calman, ¿no? Pero muchas veces en esa búsqueda nos vamos desde la mente, el querer entender, el por qué pasó, cómo fue, qué se hizo, cómo no se hizo, cómo se construyó, ¿no? Y se nos olvida que hay una parte fundamental del proceso que es sentir, únicamente sentir, ¿sí? Volver a esa conexión con nuestro propio ser, con nuestro mundo interior, que es nuestra luna, con nuestro lugar más subjetivo desde donde miramos la realidad. Por eso la luna en la carta natal es un apego fuerte que tenemos, es el desafío fuerte de ese apego emocional, porque nosotros podemos hacer todo un trabajo, pero cuando esa luna se activa, reacción epidérmica. Y generalmente es el momento en el que todo el yoga que hicimos, toda la meditación que hicimos y decimos, por Dios, otra vez acá estoy, poniéndome de mal genio porque mi mamá me dijo hola. Ok, ahí está, ¿no? sí, Es sí. esa emoción, ¿sí? Sí, no es fácil realmente entrar ahí, entrar en el ser vulnerable, porque para ser vulnerable necesitamos ser valientes y la mente es una muy buena coraza para no entrar en nuestras emociones y no atrevernos a ser vulnerables, porque pensamos que ser vulnerable es ser débil, cuando ser vulnerable es realmente ser muy fuerte y tener Ujú. la capacidad para mostrarte tal cual eres, así, ¡pum!, me abro. Y no solamente eso, si nos damos cuenta, los seres humanos somos personas vinculares. Nosotros como especie somos personas que necesitamos los vínculos para avanzar. Así hemos evolucionado. Y si yo lo llevo esto a un grado más espiritual, el propósito de la unión de todos los seres en el mismo lugar, ¿sí? Como en esta frecuencia de amor incondicional, ¿no? Entonces, y esto hoy en discusión con Almudena, eh, ser vulnerable también es ser muy humilde, ¿sí? También es una prueba de humildad y decir, necesito que el otro cuide de mí, ese otro que tanto necesitamos, ¿sí? ¿Sí? Necesito que el otro me sostenga en este momento, ¿sí? En el que yo no me puedo sostener, ¿sí? Porque cuando empezamos a trabajar con nuestra luna, pasa eso. Tenemos que volver a ese sentimiento de la infancia que seguramente hemos tenido que reprimir para existir y tenemos que dejarnos caer como un niño, ¿sí? Y de una cierta manera ahí es donde llega ese aprendizaje de, ok, ¿cómo aprendo a cuidarme? Pero cuando nos permitimos hacer esto con nosotros mismos o con alguien, ¿sí? Nos estamos dando la oportunidad de entender cómo llego a cuidarme, ¿sí? Para poder ser la madre que mamá nunca pudo ser, ¿sí? Pero tenemos que pasar por esa etapa de sentir profundamente. Exacto, de abrir el corazón sin miedos y decir, esto soy yo con todo. Y tal como tú dices, el decir al otro es súper difícil. Necesito esto o pedir algo en una sociedad que se nos ha enseñado solo a dar, nunca pedir. Entonces, esto, porque pedir significa también que algo te falta, ¿ya? Y cuando uno está como pensando que uno es súper autosuficiente y que no necesitas al otro, cuando realmente somos, tú dices, nos hacemos a partir también del otro, o sea, somos seres relacionales, entonces necesitamos al otro. Y permitirte esa vulnerabilidad de decir, esto soy, esto siento, te necesito, como tú dices, quiero que me contengas, quiero sentirte, etcétera, son cosas, son regalos realmente que uno se hace a uno mismo.
Claro, y te necesito, yo diría te necesito no porque me hace falta algo en mí, porque esta luna nos permite conectar profundamente con nuestro ser y somos seres muy completos y muy perfectos, ¿sí? Pero te necesito para que me acompañes, Exacto. punto, ¿sí? Acompáñame a estar conmigo misma o conmigo mismo, Te invito, ¿sí? te invito a acompañar a mí yo. Exactamente, exactamente. Por ahí había una persona, veo que Mira, preguntaba que cómo es una luna en Aries. han preguntado muchas lunas, así que ahí vamos a empezar a decir algunas cositas porque han preguntado varias. Voy a estar leyendo. Sí, Luna en Aries habían preguntado. Sí, la luna en Aries y la luna en Aries, bueno, es la combativa, ¿no? O sea, Aries es la guerrera o el guerrero, ¿no? Entonces la luna en Aries tiene que ver mucho con la conexión con la rabia, ¿sí? La rabia que generó mamá, la rabia que no generó mamá. Es una luna, es un mecanismo de defensa que se instala porque mamá necesita libertad, ¿sí? Y entonces el niño percibe rápidamente que mamá necesita espacio, ¿sí? Que mamá necesita. Entonces es ese mecanismo de autosuficiencia, independencia, autonomía llevado al 100, ¿sí? No necesito a nadie, ¿no? Pero la luna en Aries es una invitación muy grande a conectar con la rabia, porque está diciendo por allá adentro, seguramente hay una necesidad que no ha sido oída, ¿sí? Y la rabia viene a mostrártela como sentimiento que te pide autoafirmación, ¿sí? Muy interesante. Pero esto es súper interesante, también podemos analizarlo por elementos, porque la luna es en fuego, ¿sí? Entonces Aries, Leo y Sagitario, ¿sí? ¿Ya? Son Eso lunas. por elemento, porque como han preguntado varias, Perfecto, entonces hagámoslas por elemento, a ver, y con eso la gente que nos está viendo de pronto puede entender un poquito más sobre su luna natal. Pero por elementos, las lunas en fuego son lunas muy reactivas, ¿sí? Entonces, hay una emoción que empieza a presentarse y la luna en Aries, ¿qué va a hacer seguramente? Salir a correr, ir al gimnasio, actividad física, pilates, ¿sí? O si es un mecanismo lunar que ha sido muy, digamos que es muy fuerte y es muy resistente, entonces es una persona que ni siquiera está conectada con el sentimiento cotidiano, sino que está todo el tiempo en la actividad, actuando, haciendo todo el tiempo para no sentir. ¿Sí? Entonces las lunas en fuego, el gran desafío es quedarse quieto y sentir wow. y no reaccionar, ¿sí? Las lunas en fuego, tú le dices algo a la persona de una luna en fuego y la persona se pone mal genio, la persona no te da 30 segundos y reacciona. Acción, reacción, ¿sí? Va a reaccionar obviamente según toda su carta natal y bueno, acá es donde tendríamos que ver la complejidad del asunto, ¿no? Entonces las lunas en fuego tienen que aprender a calmarse, sí, yo diría con el elemento complementario que sería el aire, traer un poco más de reflexión antes de actuar, ¿sí? Y quedarse quieto, no moverse y sentir, conectar con la emoción, ¿sí? Las lunas en aire, el problema que tienen es que se van automáticamente a la cabeza, se El aire desconectan. para que sepan las personas es Géminis, Libra. Géminis, Libra y Acuario. ¿Sí? Entonces las personas que tengan una luna en Géminis o en Libra o en Acuario, la tendencia, digamos, obviamente, de nuevo, esto toca ver caso por caso, ¿no? Pero en general, digamos que tienen tendencia a desconectarse del corazón y se van a la cabeza. Entonces acá se genera como un corte, ¿sí? Entonces la emoción empieza a presentarse y la persona, ¿por qué me estoy sintiendo así? ¿Esto qué quiere decir? Entonces lo que quiero es... Exactamente, ¿no? Y no se permiten, de nuevo, sentir la emoción, ¿sí? Las personas con una luna en signo de tierra, que es Tauro, Virgo y Capricornio, bueno, son las lunas más pragmáticas, ¿sí? Es como, esto tiene validez, no tiene validez, me quedo concentrada acá en la realidad, ¿sí? Entonces también son lunas que cuando se trata de buscar en la infancia, sanar, ¿pero por qué? O sea, a mí necesito que me expliquen 1 más 1 es 2, con cuadritos, con cositas muy específicas, ¿sí? Porque tienen un mecanismo de defensa que les dice en la vida tú tienes que estar es acá en la materia, ¿sí? En la realidad, no en un mundo interno, ¿sí? Las lunas de agua
son lunas muy particulares, Cáncer, Escorpio y Piscis, digamos que les pasa todo lo contrario. Y es que se hunden en la emoción, en la emotividad, ¿no? Entonces, estas tres lunas de agua, cuando la persona siente, se ahoga en la emoción, ¿sí? Y entonces no saben cómo gestionar esa emoción, ¿sí? Son lunas, yo digo, de grandes hipersensibles. Frente a la emotividad, todo se abre, todo se estimula. ¿Sí? Y ahí toca aprender a nadar un poco en las emociones, ¿sí? ¿Y cómo, qué tienen que aprender las lunas en agua? Las lunas en agua, sobre todo, aprender a no identificarse con la emoción. Esto es súper importante, ¿sí? ¿A ser más prácticos? Ok. Sí, literalmente. A irse un poco más al elemento tierra, ¿sí? Claro, Un la luna. poquito más pragmáticos, ajá, para equilibrar, ¿no? Y son lunas a las que yo les aconsejo mucho trabajar con el cuerpo, ¿sí? Trabajar conectando con la emoción en el cuerpo y movilizándola en el cuerpo, ¿sí? El cuerpo como nuestro primer territorio, ¿sí? Que nos conecta con la tierra, esto, acá, Claro. acá estoy, ¿no? Entonces es, ok, estoy sintiendo una profunda tristeza, pero me levanto, salgo a caminar, voy a trabajar, voy a comer, me muevo, voy a clase de yoga, ¿sí? Dinamizo un poco la energía, porque si Hacer, no me quedo en el vaso de agua y me ahogo. o sea, lo peor que puede hacer una luna en agua es quedarse acostada en la cama. Tiene que salir afuera a hacer cosas. Yo les diría, darse un tiempito para que salga el agua. ¿Sí? Bueno, ayer lloré todo el día, hoy ya salgo y me levanto y me voy. ¿Sí? Claro, Porque sí necesitan expresar esa emotividad, ¿no? Una luna en agua no se le puede castrar esa emotividad porque la fuerza que tienen las personas con una luna en agua es la fuerza de sentirlo todo, un ¿sí? artista. Son, Exactamente. Entonces, uno no le puede pedir a una persona con una luna en agua y las personas que tienen luna en agua y que nos están viendo, por favor, no castren esas emociones, no piensen que es algo negativo, no piensen que es algo que no sirve. Sí sirve, pero todo es un aprendizaje de regulación, exacto, ¿sí? regular. Y la luna, las lunas en tierra, ¿cuál era el aprendizaje de la luna en tierra? Pues abrirse al agua, Conectar con el agua, exactamente, la y emoción. aprender a soltar, ¿no? Y es como dejarse ir, porque son lunas que están muy desde el control de lo material, ¿no? Lo que tengo, lo que estructuro, lo que hago, cómo gano mis recursos, ¿no? Y está asociado con la necesidad emocional, ¿sí? Sí, Entonces es ir a ver, ok, pero la emoción, ¿dónde está? ¿Sí? Permitirme sentir, ¿sí? En realidad, cualquier elemento, cualquier luna, para mí, desde mi perspectiva, el primer paso siempre es sentir, sí. Y ¿sí? lo último, la luna, que no, no me quedó, la luna es en aire, sí. ¿Cuál es el aprendizaje de las lunas en aire? También sentir, pero Claro, como pero sobre todo para las lunas en aire es trabajar mucho con la cabeza, ¿sí? Entonces, identificar que la cabeza, cuando se activa el mecanismo lunar, lo que la cabeza va a decir no sirve generalmente, ¿sí? aparte, Sí, exactamente. La cabeza generalmente va a generar más miedo, confusión, estrés, ¿no? Porque va a reforzar el mecanismo lunar. Entonces, si ves, yo te dije, tenías que correr porque el tigre te va a agarrar y ta, 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 ¿no? Entonces, para las personas que tienen una luna en aire, trabajar de forma cotidiana con la mente, meditación, ejercicios de respiración, ¿sí? Trabajar con el aire, ¿ok? Es súper importante para que cuando la luna se active ellos puedan reconocer que lo que les está diciendo la mente no es real, es crema de chantilly, ¿sí? Toca correr eso, ¿no? Y poder conectar con lo que están sintiendo, es ¿no? el Y desafío. también entender que cuando la mente, cuando una persona con una luna en aire empieza a preguntarse repetidas veces, ¿por qué, por 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 qué me está pasando esto? ¿De dónde viene? ¿Qué me quiso decir esta persona? Es porque algo se abrió que las está haciendo sentirse amenazadas, en peligro,
¿sí? Entonces es entender que no se trata de encontrar la solución, sino de ir a atender esa necesidad de seguridad que se está manifestando, Es como ¿sí? ahí transformarse en la madre, en tu madre cuántica, decirte, hacerte el cariñito, decirte, todo está bien, estás a salvo, vamos a pasar esto juntas. Exactamente, exactamente. No importa si no entiendes, no es el fin del mundo, todo va a estar bien. Qué lindo, qué hermoso. Así Eh, con esto le diste luces a todas las personas que estaban preguntando de la luna. Ah, mucha gente dijo, sí, me coincide, identificada, identificada con esto. Eh, bueno, como siempre, Laura, se nos pasó la hora, pero volando. Siempre un placer tenerte aquí en este espacio. Realmente eres maravilloso, siempre nos aportas tantas cosas, nos iluminas, nos abres la mente, nos haces ver la astrología desde otra visión también, muy profunda. Y me encanta esa visión que tienes de ir a lo profundo, de ir a lo que realmente nos sucede como seres humanos, que yo creo que es la idea, digamos, de todas las terapias, entrar en nuestro mundo más interno, más profundo, para desde ahí transformarnos, encontrar esa semilla e iluminarla para que crezca como un gran fruto. sí, para poder ser lo que realmente somos, ¿no? Sí, sí, Es ser nosotros mismos finalmente, es este camino, es llegar a poder ser esos seres amorosos y luminosos que somos, porque todos adentro nuestro tenemos ese niño o esa niña inocente, amorosa, sin juicio, ¿no? Y también es nuestra luna, desde donde podemos aprender a ver el mundo también. exacto, ¿no? Y qué lindo eso de volver a encontrarnos con nuestro niño, nuestra niña, que eso no se pierda, porque el ser adulto no significa que tu niño no está contigo y está esa inocencia y esa alegría de vivir y ese amor por la vida que tiene que estar siempre, siempre en nosotros, siempre presente. Sí, yo lo veo, no, no sé cómo lo veas tú, pero yo lo veo como si fuera como una casa, más o menos. ¿Como una qué? No, no Como escuché. una casa de diferentes pisos, ¿sí? Sí, El ser adulto, para poder ser un adulto estable, un adulto que se siente bien con su ser adulto, tiene que pasar por integrar el primer piso, que es la niñez, ¿no? No podemos ser seres adultos felices si no entendemos el dolor y la necesidad de nuestra infancia. Y todos tenemos un dolor y una necesidad de nuestra infancia, porque es lo que nos hace ser humanos. disculpa que Creo, me ajusto. creo que, creo que me fui yo, te fuiste tú, no No, sé, se yo quedó congelado. ya fui. Ok. Ya. Eh, bueno, qué lindo. Así que yo creo que la invitación que vamos a dejar es que vuelvan a su niño, su niña, que la despierten y que sientan con el corazón, que se atrevan a ser vulnerables, que sean valientes para vivir, que vivan desde el corazón. Y se permitan decir lo que sienten, pase lo que pase. Al final, uno nunca, nunca pierde, siempre gana porque gana experiencia. Estoy completamente de acuerdo. Si hay algo que le diría exactamente a la gente que nos está viendo, es, como tú lo has dicho, creo que lo más importante, sin importar el proceso en el que estemos, sin importar la herramienta que estemos utilizando, porque todo esto, astrología, registros akáshicos, constelaciones, son herramientas para llegar a un lugar, pero sin importar el camino que hayan escogido, es llegar a la certeza de que el único gran paso que podemos dar es el de amarnos profundamente, ¿no? Y esto bueno, lo saco mucho más de registros acá, chicos, que de la astrología, pero el objetivo finalmente de todas nuestras almas es poder expresar el amor en la materia, ser el amor en la materia, ¿sí? Y ese amor es un amor muy elevado y es un amor que contiene absolutamente todo. Así que no podemos llegar a ese estado de amor queriendo separarnos de algo. La única forma a la que podemos acceder a ese amor es aceptando todas las partes de nuestro ser, generando esa unión, ¿no?
Y amarnos es como lo que permite que el sistema se mantenga, ¿sí? Amarnos es lo que nos da la posibilidad de conectar con lo más profundo de nuestro ser y con nuestra propia divinidad acá en la Tierra, ¿sí? Por eso la luna en astrología para mí es tan importante. Antes de ir a trabajar otros planetas, yo creo que lo más importante es integrar luna, sol, luna, entender muy bien ese mecanismo lunar, ¿sí? Porque el objetivo es ese, amarnos finalmente, ¿no? Sí. Y nos ha dado muchas luces hoy día, ¿eh? Nos ha dado muchas luces para que podamos integrar nuestra luna, que es tan importante. Y tal como tú dices, somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal. Somos Así es, todos. así es. Bueno, muchas gracias Laura por este espacio. Te doy un espacio para que te despida de todas las personas que han estado súper contentas. No hemos leído todos los comentarios, pero están muy felices por ti. Han dicho cosas muy bonitas de ti también, muy agradecidas. Así que te doy No, este gracias espacio a para... ti, sobre todo a ti, Jimena, por la invitación. Como te decía al principio, compartir y hablar de estas cosas me hace muy, muy feliz. Así que gracias, gracias a ti por la invitación, por crear el espacio. Para las personas que nos están viendo, gracias por sus comentarios. Yo soy muy mala leyendo y hablando al mismo tiempo, se me va el hilo de la palabra, pero por ahí vi corazoncitos y les agradezco muchas, muchas gracias por la presencia también, por su tiempo, por su energía. Se siente cuando hacemos un live que estamos tú y yo hablando, se siente también la energía del grupo. Entonces, muchas, muchas gracias. A mí este tipo de experiencias de verdad que me expanden el corazón, así que soy yo la que te agradece infinitamente. Gracias, Laura. También me dejaste así el corazón, expandido y feliz. Y creo que todas las personas que están acá y de verdad también, como tú dices, se siente la energía de todas las personas como que estamos, como si estuviéramos aquí, todos presentes, sintiéndonos, así que maravilloso. Sí. Bueno, muchas gracias, como siempre, un placer tenerte invitada, aprendo muchísimo de ti, así que te lo agradezco. Y los que quieran seguirte, astroterre.es el Instagram de Laura para que la sigan, también le pidan su carta astral porque la Laura es maravillosa. Así que muchas gracias. Y bueno, nos vemos. Que estés Una muy próxima bien. vez. Sí, de todas maneras. Genial, genial, genial. Un abrazo, Jimena, que estés bien. Muchas gracias a ti y gracias a todos. Que estés muy bien. Chao. Chao.